buenas tardes. Tiempo ya de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión, como saben, emitiendo ya para todo el archipiélago, y hoy volviendo a tratar un asunto que hemos abordado en diferentes ocasiones desde distintos puntos de vista. Pero hoy queremos llevar el prisma al debate jurídico para intentar entender qué está pasando con la crisis migratoria que padecen miles de personas migrantes que llegan a España a través, en este momento, de las Islas Canarias. Para ello nos acompaña el letrado Daniel Arencibia, a quien ya damos la bienvenida. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decía, bueno, vamos a ver si con usted podemos conseguir entender un poquito más desde el punto de vista jurídico lo que está pasando, y me gustaría empezar aclarando algunos términos. Solemos escuchar cómo se refieren las personas a los migrantes como inmigrantes ilegales o migrantes ilegales. Una persona que está en España y que no está regularizada su situación dentro de las figuras de estancia o de residencia, ¿es una persona ilegal? ¿Hay personas ilegales? No hay personas ilegales. La dignidad de la persona hace que la persona sea portadora de todos sus derechos y el de la identidad en cualquier lugar del mundo en el que esté por el hecho de ser persona. Lo que puede ser irregular o ilegal incluso es su situación administrativa, el hecho de haber entrado aquí sin tener todas las autorizaciones. Pero es igual de ilegal que se podría decir que es ilegal una persona que no pagó la renta el año pasado. No decimos que es un ciudadano ilegal por el hecho de que tenga una situación ilegal en su comportamiento. No es una persona ilegal. Todas las personas son legales, gracias a Dios. Las personas que se encuentran en esa situación, ¿es el mismo caso para aquel que entra, como lo que está ocurriendo ahora, por mar, en pateras, en cayucos, en diferentes embarcaciones, que para el que, por ejemplo, el extranjero que entra en la misma situación por avión? Vamos a ver, es que la inmensa mayoría de las personas que están actualmente en situación irregular en España han llegado en avión, con visa de turista, y lo que ocurre es que se les vence la visa de turista y no la renuevan o no solicitan un nuevo visado, una nueva autorización para permanecer en España. Y se quedan en España. Y se quedan en España. Esa es no sé si es el 90% o es un porcentaje elevadísimo de todas las personas, que se calcula de todas las personas irregulares que hay en España. Y hay un porcentaje muy pequeño que son los que llegan en patera. Muy pequeño porque el año pasado creo que fueron en total 40 y pico mil respecto a no sé si 1 millón de personas que entraron irregulares por otras vías. Y la situación es distinta porque a quien entra, esto es un poquito complicado, hay trucos, a quien entra y se le captura entrando sin autorización en España, se le devuelve a su país. Es importante, se le devuelve. ¿En todos los casos? No, desde luego, no se puede. Pero lo que me interesa ahora es que la gente entienda la diferencia porque hay un pequeño matiz que es importante y cuando se escuchan las noticias es muy fácil llamarse a confusión. Quien está entrando en patera, ¿vale? Lo que dice la ley es que se le devuelva a su país. Y quien está en España porque entró con un visado de turista, por ejemplo, o porque fue puesto en libertad y no se le pudo devolver tras entrar en patera, lo que se le tiene que hacer es un expediente de expulsión. No se le devuelve, que es a quien llega en patera, sino que se le expulsa. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es jurídica. Por ejemplo, en el expediente de devolución no hay trámite, no hay expediente administrativo y básicamente en la devolución la persona nunca alcanza la libertad. Nunca alcanza la libertad y esto es muy importante. En el de expulsión la persona es encontrada libre. Y, por ejemplo, lo que ha dicho la Audiencia Provincial es que al haber entrado todas estas personas y habérseles debido aplicar un expediente de devolución y haber alcanzado la libertad y no ejecutar lo que dice la ley, que es mantenerlo custodiado hasta que se le devuelva, ya todos esos expedientes administrativos han decaído, ya no son legales, no se pueden seguir ejecutando. Ahora habrá que abrir expedientes de expulsión para todas esas personas y es una lástima porque es que la ley es clara, las personas que entran ilegalmente no pueden alcanzar la libertad. Y si van a alcanzar la libertad, habrá que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial en el momento en el que pasen las 72 horas de detención. Hay una serie de exigencias que la ley impone a la Administración para tramitar la situación de todas estas personas y la Administración no ha atendido a esas exigencias, se las ha saltado y esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque al final las imágenes que vemos es cómo se van acumulando, permítanme la expresión, almacenando a estas personas migrantes de diferentes recursos alojativos. Pues hemos visto desde el muelle Arguineguín en las condiciones en las que han estado hasta hoteles o campamentos como los que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce esta situación? Pues esta situación se produce porque se crea de manera ficticia y aprovechando la geografía insular un área de confinamiento que no está prevista por las normas.
Se hace un tapón en el puerto, un tapón en el aeropuerto, donde se colocan unos controles de extranjería el 10 de diciembre, que no está previsto por la norma, que no es compatible con el acuerdo Schengen, salvo que se solicite autorización a la Comisión Europea y al resto de Estados, que el Gobierno, de hecho, no reconoce. Hoy el Gobierno le contestaba en una pregunta escrita a un diputado que no hay controles en los puertos y en los aeropuertos en Canarias. No existen controles. Hasta ahora nos venían diciendo hay controles, pero es por el COVID. Hoy han dicho que no existen controles. Pero esto choca con la realidad que hemos visto. Claro, pero es que es lo que exige la norma. Entonces el Gobierno no puede reconocer que está incumpliendo la norma y lo que nos viene a decir ahora es que no existen controles. Entonces el Gobierno está incumpliendo la norma. Pues evidentemente. Lo digo porque, por ejemplo, hemos visto el caso, y esto va para intentar entenderlo también. Hay personas que vemos que están documentadas, que tienen pasaporte. Estas personas pueden moverse por las diferentes regiones. La Ley de del país. Seguridad de Aviación Civil exige tener una documentación para que no entre un terrorista, una persona muy buscada dentro de un avión. Y dice que entre las documentaciones que se deben portar para identificarse está el pasaporte, está el DNI, está la tarjeta de residente, etc. Es una serie de documentos. Quien tenga un pasaporte para identificarse puede subir en un avión, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en contra de lo que dice el acuerdo Schengen, se ha puesto un control de identidad en el que se revisa los visados de entrada. En contra de la norma, no está permitido. Aunque estas personas pueden demostrar su identidad, no se les deja viajar. Pero lo peor ya no es solo que no se les deje viajar, es que ni se les deja viajar, ni se les detiene, y acaban en un estado de confusión después de haber gastado un dineral de sus familias para comprarse un billete de avión y poderse transportar, cuando la Administración les dice lo que dice, porque el Gobierno sigue diciendo que pueden viajar quienes tengan pasaporte. Lo sigue diciendo a día de hoy. Estas personas confían en la Administración, se compran su billete, intentan volar y se encuentran con que ni les detienen ni les permiten viajar en un control que no existe. La situación, si es confusa para la ciudadanía española, pues imagino cómo será para ellos. Es completamente incomprensible. ¿La policía no puede retener a una persona durante un tiempo limitado para intentar averiguar si su identidad es real? La policía, según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, solo puede pedir... no estamos en un estado policial. No nos pueden ir pidiendo la documentación porque sí, por capricho. La documentación se le puede pedir a una persona cuando se quiere sancionar una infracción que ya se ha cometido o prevenir un delito. Son los dos únicos casos en los que se puede solicitar la información. Y aparte de eso, se pueden poner controles sistemáticos en caso de prevención de un delito grave. De un delito grave. No conocemos ningún delito grave que se esté buscando en el aeropuerto, ni en el puerto. Pero solamente nos puede pedir la policía la documentación en esos dos casos. En el caso en el que nos retengan hasta 6 horas para comprobar nuestra identidad, si se dan esas condiciones, nos llevarán a la comisaría y nos tendrán que dar un volante acreditativo. Nos pueden tener hasta un máximo de 6 horas. ¿Qué es lo que le ocurre a estas personas? Que en esas 6 horas pierden el vuelo. ¿Y esto se hace habitualmente o se está haciendo ahora? Esto se ha hecho durante meses, desde el 10 de diciembre. Hemos visto grupos grandes de personas sentadas al lado de la comisaría de los aeropuertos, esperando que la policía les devolviera sus pasaportes. ¿Pero pasa con cualquier extranjero o está pasando solamente con este tipo de solo pasa con estos extranjeros por perfil racial, porque se hace un control de visados de entrada, que está prohibido por la norma. Porque no tener un visado de entrada no es relevante a la hora de coger un avión. Vamos a ver, es muy sencillo de entender, creo yo. Quien se puede mover desde Santa Cruz a La Laguna, quien cumple con los requisitos para moverse de Santa Cruz a La Laguna, se cumple con los requisitos si se puede identificar, cumple con los requisitos para moverse por toda España. Y lo que sostenemos y le hemos dicho nosotros al Gobierno es intolerable para Canarias que se cree un estatus jurídico diferente. Esto ya ocurrió con Ceuta y Melilla. En el acuerdo de Schengen existe una reserva del Gobierno de España para Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque en Ceuta y Melilla pueden entrar personas sin necesidad de identificarse, comerciantes, vendedores, mercaderes, etc. Entonces, por eso España decidió que para hacer vuelos de Ceuta a Málaga, o coger barcos de Ceuta a Málaga, se pudiese poner ahí un control de identidad. Y esto consta en el acuerdo de Schengen, firmado por todos los demás países, el acuerdo de Schengen, y vigilado por la Comisión. Ese control que está permitido para Ceuta, para quien quiere ir de Ceuta a Málaga, no está permitido para quien quiere ir de Las Palmas a Málaga. Entonces, la situación, lo que me asusta a mí, la situación grave en que me quedo yo, es posible que el Gobierno del Estado nos haya sacado del acuerdo de Schengen a los canarios sin habernoslo dicho. Puede ser, es que podría ser, porque es posible, es una relación solamente entre Estados, y es posible que España haya solicitado al resto de los Estados autorización para sacar temporalmente a Canarias del acuerdo Schengen y poder poner los controles y llevar a cabo la orden
que Es dio... posible, pero ha ocurrido. No, esto no ha trascendido públicamente. No, desde luego yo no tengo conocimiento que haya ocurrido, pero sería lo único que justificara que hubiese controles en el aeropuerto. Pero claro, yo le escucho y más, fíjese, se está deteniendo de manera ilegal a personas migrantes simplemente por una cuestión racial. Todo lo que usted está relatando al final está actuando al margen de la ley el gobierno en estos momentos. Bueno, parece claro que el ministro Marlaska, cuando fue a Marrakech la última vez, dijo que las personas vulnerables iban a ser llevadas a la península y el resto iban a permanecer en Canarias. Esto fue una orden política muy clara, ¿vale? Lo que yo creo es que cuando después han intentado ir a ejecutar esa orden se han dado cuenta de que no se puede. Y entonces se están llevando a cabo un montón de actuaciones clandestinas, no reconocidas, tratando de no dejar huella, diciendo que no existen, para tratar de encajar en esa orden política sin saltarse la norma. No, esto no ocurre, no se detiene a nadie por perfil racial. Ayer lo decía el gobierno del Estado, no hay ninguna orden de detener a nadie por perfil racial. Bueno, ¿y entonces cómo vas a llenar los aviones? ¿Me lo puedes explicar? Hay una noticia de las últimas horas que queríamos compartir porque tiene mucho que ver con el asunto de las devoluciones. Lo publicado, bueno, lo hemos visto en prácticamente toda la prensa, lo vemos este titular de Canarias 7. Un tribunal desactiva las devoluciones inmediatas pasadas las 72 horas. Bueno, esto nos lleva a varias preguntas. Primero, entiendo que se estaba devolviendo a gente más allá de pasadas las 72 horas que marca la ley. Hombre, por supuesto. Todas las personas que entraron por Arineín, por el muelle de Arineín, en concreto, fueron puestas en libertad. Todas las que pasaron por el cate de Barranco Seco pues fueron puestas en libertad. Muchas han sido traídas ya a Tenerife. Todas las personas que alcanzaron la libertad ya no pueden ser devueltas, tienen que ser expulsadas. Entonces, todas las personas que hayan sido deportadas por España en virtud de acuerdos de devolución de personas que llegaron a alcanzar la libertad fueron ilegales. Es lo que no voy a decir la Audiencia Provincial. España ha estado deportando ilegalmente a estas personas, porque no lo ha hecho con el trámite previsto en la norma. ¿Que estas personas han entrado ilegalmente? Sí. ¿Que estas personas, por normativa comunitaria, tienen que ser devueltas a sus países? Sí. Pero hay unos trámites, hay unos procesos. Y lo que no puede hacer la Administración es saltarse la norma, porque es feo y porque estamos en un Estado de Derecho. ¿Y esto qué va a suponer en la práctica? Porque también parece que si no se hace, entiendo que no es tan sencillo devolver a estas personas en 72 horas. Bueno, no, desde luego no es tan sencillo hacerlo en 72 horas. Lo que habrá que hacer es pasarlos a todos a disposición judicial, uno a uno. Eso no se está haciendo, claro. Si la policía consigue devolver, si funcionan los acuerdos de devolución, si la policía consigue devolver al ciudadano en menos de 72 horas, no tiene que pasar a disposición judicial. Pero claro, han pasado meses. Entonces, como no han conseguido devolver a todas estas personas, ahora habrá que expulsarlas. Y para expulsarlas, necesariamente, habrá que pasarlas a disposición judicial. Y mientras estas personas viven, no sé si en ese limbo, pero sí en esa situación en la que todavía no se ha resuelto su situación jurídica, ¿qué derechos tienen? Bueno, todos los derechos inherentes a la persona. El Defensor del Pueblo señala un derecho que está siendo vulnerado muy gravemente, que es el derecho a la identidad. Porque según el Defensor del Pueblo es el derecho a tener derecho. Y yo creo que nos da tranquilidad a todos los ciudadanos, nos da tranquilidad saber que todas las personas de la sociedad están identificadas, porque pueden ser responsables también de actos. Entonces es muy importante que todo el mundo esté identificado. Sin embargo, con estas personas ocurre una cosa curiosa. Se les identifica perfectamente cuando llegan en patera. Se les identifica, se les pone un nombre, se les pone un NIE, quedan perfectamente identificados. Y sin embargo después, cuando quieren ir a una administración a solicitar algo, o cuando quieren ir a comisaría, o cuando quieren ir al ayuntamiento, o cuando quieren ir a cualquier sitio, o a una notaría, en todos esos sitios se les dice, usted no puede demostrar su identidad. ¿Por qué? Porque España ha vulnerado el derecho a la identidad de estas personas. De todos aquellos que no portan pasaporte, por ejemplo. Entonces, ese derecho impide el acceso a todos los demás derechos. Por ejemplo, una persona que es expulsada de un campamento de acogida. Yo siempre pongo un ejemplo. Imaginemos una persona que tiene 23 años, por poner el caso, una hipótesis ficticia completamente. Pongamos el caso de una persona jovencita que alguien intenta abusar de ella. ¿Vale? Pudiera darse. Y esta persona reacciona airadamente y hasta le pega un bofetón a quien intenta abusar de sí mismo. Y como ha pegado un bofetón, lo expulsan. O sea, esta persona, este chico, esta chica, tiene que quedarse en la calle sin recursos porque no ha aceptado un trato que era intolerable. Bueno,
es que para poder recurrir ese acto de expulsión necesitaríamos un expediente administrativo de expulsión del campamento. Y necesitaríamos que esta persona tuviera identidad, que pudiese nombrar un abogado, que pudiese nombrar un procurador, en el fondo, a lo que se va es a deshumanizarlos completamente porque no se les quiere aquí. Y como se les rechaza, para no quedar en una sensación emocional muy cruda, lo que acaba pensando es, no son humanos, y como no son humanos no merecen ni identidad ni merecen ningún derecho, que se los lleven de aquí, que se marchen y que no nos cuenten más. Y estas personas se tendrán que marchar, habrá que deportarlas, pero con unos trámites, con una dignidad y con un respeto a los derechos. Ahí es importante algo que usted ha nombrado un poco de pasada, que es la asistencia letrada que necesitan y a la que tienen derecho también estas personas. ¿Se está asesorando a todas las personas migrantes que llegan aquí jurídicamente? ¿Están pudiendo tener acceso a esa garantía que es la asistencia letrada? No, yo creo que la pandemia ha dificultado muchísimo el acceso a la asistencia letrada. Durante mucho tiempo, desde agosto, a estas personas empezó a no metérseles en calabozos cuando llegaban, sino meterlos en muelles, en hoteles, en sitios distintos, en los que había mucho miedo al contagio y entonces se recomendaba que no estuviesen acudiendo abogados, que no estuviesen acudiendo personas que no fuesen estrictamente necesarias, y es razonable, porque hay un bien que es la salud que está por encima del derecho a la asistencia letrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando todas estas personas salen de todos esos sitios, si no han visto a sus abogados, habrá que reparar la falta de asistencia letrada a la que tienen derecho por ley, por Constitución. Entonces, si no reconocemos que ha habido ese déficit de asistencia letrada, todo lo que va después, incluso la devolución, será nula. Será nula, porque se considera una devolución colectiva aquella que se hace sin posibilidad material de hacer alegaciones en contra de la misma, según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La cantidad de condenas que puede arrastrar España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por las prácticas que está ejecutando en este momento, es interminable. No. Y yo creo que tenemos que identificar a las personas que están cometiendo todas esas prácticas desordenadas para limpiar y proteger el nombre colectivo, el nombre de todos. Tenemos que ayudar a la Administración a depurar responsabilidades en todas estas cosas que se están haciendo mal. Es importante la asistencia letrada también para aquellas personas que tienen derecho a solicitar el asilo y la protección por asilo. ¿Cómo está funcionando este mecanismo que prevé la normativa y que, bueno, muchas veces nos encontramos con casos de personas que incluso son expulsadas cuando tenían derecho a tener esa protección de asilo, y también con el caso de muchas personas que piden asilo sin estar bien asesoradas? El Defensor del Pueblo deja dicho en su informe último que por el CATE de ADEGE pasaron 3.200 personas y ni una sola solicitó asilo. ¿Eso es posible? Bueno, es posible que ocurra, sí, pero... Según el Defensor del Pueblo, no es creíble. Daña la credibilidad de nuestro sistema de protección internacional. Y deja ver que lo que está ocurriendo es un rechazo a admitir las manifestaciones de protección internacional que hacen estas personas. De hecho, lo que nos dice el Gobierno es que se han llevado de Canarias a las personas vulnerables sin haber hecho un procedimiento de examen completo de protección internacional. A ojo, han dicho, nos llevamos a las mujeres, nos llevamos a los enfermos, nos llevamos a los que sean de Mali, a los que sean de Costa de Marfil o de Sierra Leona, por ejemplo, porque sospechamos que si solicitan protección internacional en Canarias, habrá que dársela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos los llevamos a la península, que muchos de ellos se marcharán con sus familias, y nos los quitamos de todo el trámite de protección internacional. Y a los que se queden aquí, rechazo y bloqueo, obstáculos, todos los posibles, a que soliciten protección internacional. Y no es así. ¿Por qué? Porque la protección internacional no depende de tu nacionalidad, depende de tu estatus personal. Tú puedes ser maliense y ser un terrorista y no mereces protección internacional. Y puedes ser marroquí y ser homosexual y a lo mejor sí mereces protección internacional. Es necesario escuchar a las personas. Y aquí se han tomado las decisiones sin escuchar a las personas. Entonces, ahora, cuando hace 2 años hubo 130 malienses que pasaron por los centros de internamiento y ninguno manifestó que quería protección internacional, cuando un albino ha pasado por un centro de internamiento y no manifestó que quería protección internacional, cuando 3.200 personas pasan por el CATE de ADEGE y ninguno solicita protección internacional, lo que dice el Defensor del Pueblo es, ojo, hay que reforzar la defensa del acceso a la protección internacional porque no está funcionando. Porque no está funcionando. Entonces, muchos abogados estamos tratando de facilitar el acceso a la protección internacional a personas que van a comisaría a solicitar acceso y les echan sin que puedan hacer esa manifestación. O sea, aunque lo solicitan, incluso se les está denegando ese derecho.
el derecho de acceso, el derecho a decir, oiga, ¿pueden pensar ustedes si tengo derecho a asilo? Ese derecho... Por ahí hay que empezar, ¿no? Ese derecho se está vulnerando. También hemos escuchado muchas veces, bueno, es que hay mucha picardía y al final se abusa de las solicitudes de asilo. ¿Esto es verdad? Vamos, lo que estamos hablando es de que hay un defecto en la solicitud de asilo. Eso sí está constatado. Tenemos 3.200 personas en el CATDG y ninguna lo solicita. Entonces, a mí lo que me llama la atención es como que cuando se identifican un montón de déficits en la protección internacional, lo que tengamos que corregir es que se abusa. Desde luego, alguien tendrá que hacer un esfuerzo para que funcione bien. ¿Vale? ¿Y cuál es el intríngulis del procedimiento de protección internacional? Que es un procedimiento íntimo y muy reservado. Muchas veces a las personas no les resulta fácil decir, abusaron de mí mis padres, vi cómo mataban a mi hermano, y muchas veces a las personas no les apetece contar esto 18 veces. Y lo único que dice, yo quiero contarle a la policía lo que me pasa. Y no te dice nada más. Entonces, lo que debe hacer el abogado es garantizar que esta persona pueda acceder al procedimiento de protección internacional, pueda contar su historia una vez y ante la autoridad competente exclusivamente, y que la autoridad competente la escuche y decida. Que por el camino se pueden producir abusos. Pues no me sorprende. Pues no me sorprende que estén produciendo abusos. ¿Por qué se pueden estar produciendo abusos? Cuando el Estado cuando tu Estado te tiene tirado en el suelo 25 días con ropa orinada, sin ducha, con una comida que no es correcta, en una circunstancia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos califica como trato degradante. O sea, cuando ese Estado te trata así, pues me parece razonable, y no te da identificación, me parece razonable, y no sé lo que haríamos nosotros, pero es posible que nos planteáramos acudir, si nos falla la protección nacional, acudir a la protección internacional, que como está tutelada por Naciones Unidas y garantiza el derecho a la identidad, es posible que te dé un papel con tu foto con el que sí ya puedas ir a los sitios diciendo quién eres. Lo comentaba usted, ¿es degradante la situación en la que están siendo acogidos todas estas personas migrantes, los diferentes recursos que se le están poniendo, los últimos, como vemos, pues estos campamentos en los que evidentemente aquí, por ejemplo, en la isla de Tenerife, bueno, pues las condiciones, la verdad es que son bastante indignas, por lo menos a simple vista con las imágenes que vemos. ¿Esto es legal? ¿Se les puede acoger de esta manera? Vamos a ver, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto de Naciones Unidas dice que todos los seres humanos tienen derecho a un trato digno y a no ser sometidos a tortura. ¿Vale? Si el trato no es digno, no es legal. Vamos a empezar por ahí. Si no es digno, no es legal. Y en otro orden, si es degradante y genera daños psíquicos, secuelas psíquicas o fisiológicas, no solo no es legal, sino que es un delito. Y eso es lo que muchas personas se están planteando si ocurrió en Arguineguín, si hubo un delito de trato degradante a las personas que estaban allí. Porque se combinaba con una detención ilegal, y una detención ilegal con trato degradante, los tribunales suelen acoger la idea de que se ha cometido un delito contra ellos. Yo por un momento me plantearía qué pensarían ustedes, los espectadores, si su padre o su hijo fuese sometido durante 25 días a esas condiciones. Pues eso merece un reproche tan fuerte como el penal, o simplemente es una ilegalidad contra los derechos fundamentales. Evidentemente esas condiciones tan extremas son ilegales. Lo que pasa es que al final, si cualquier espectador que nos está viendo o nosotros dos que estamos en esta mesa sufrimos esas circunstancias, tenemos una serie de herramientas y mecanismos que podemos activar en marcha en cualquier momento para ejercer nuestros derechos e incluso que seamos resarcidos del daño sufrido. ¿Tienen esas posibilidades las personas migrantes? No, o sea, yo entiendo que no. El extranjero en situación ilegal tiene designación de abogado para actuar contra su orden de devolución y para solicitar protección internacional. Chao. O sea, están desamparados en ese sentido. Chao. Entonces, si hay organizaciones que les quieran ir dando cobertura, y yo sé que desde ACCEN, desde Cruz Roja, desde todas estas organizaciones se está haciendo un esfuerzo por darle algún tipo de cobertura jurídica a estas personas, pues podrán velar por sus derechos. Si no, lo tienen realmente muy difícil. Hablando de personas vulnerables, los menores, con lo complicado que usted ha explicado que es todo el proceso incluso de identificación, ¿qué pasa con los menores que además tienen un estatus jurídico distinto? Claro. Por motivo de los convenios internacionales, a los menores nos los quedamos. ¿Vale? Los tenemos que tutelar. Los tenemos que tutelar. Y los tutela en concreto la comunidad autónoma. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los derechos de estas personas generan obligaciones para el Estado, para la comunidad autónoma.
Y el Estado de la Comunidad Autónoma, el Estado sobre todo, se revuelve e intenta no tener más obligaciones si puede. Y lo que está ocurriendo es que hay chicos que evidentemente parece que tienen 14, 15 años y dicen, oiga, que soy menor, que me equivoqué, que dije la edad mal porque no quería separarme de mi hermano mayor, que es un caso típico. Si a mi hermano mayor se lo van a llevar a la península y a mí me dicen que soy menor y me quedo aquí, pues yo me asusto, no quiero decir que me quiero separar de mi hermano mayor y digo, no, yo tengo 18. Mal asesorado no, sin tener ni idea, por la fuerza interior más potente que hay, que la fuerza de la protección familiar. Pues no me separes de mi hermano. Después, si descubrimos que esta persona realmente es menor, habrá que explicarle a esa persona, no, mira, perdona, si eres menor, tienes otros derechos, mereces otra tutela, no tienes que ser devuelto como tiene que ser tu hermano, o no tienes que ser expulsado como tiene que ser tu hermano, por un lado, y por otro lado, mientras que tu hermano está aquí te vamos a dejar verlo, no podemos asustar al crío. Entonces sí nos cuentan que durante todo el procedimiento hay muchos actores que sí tienen acceso a ellos, que les recomiendan, no digas que eres menor porque entonces te van a obligar a quedarte aquí y a tu hermano se lo van a llevar a la península, no digas que eres menor porque entonces a tu hermano lo van a devolver y tú te vas a quedar aquí solo. Si se les imbuye de miedo a estas personas, pues es normal que digan que no son menores. Y después lo que ocurre es que hay que hacer una determinación de edad. Y la única persona competente para poder hacer una determinación de edad es el fiscal. Y los fiscales son extraordinariamente reacios a encontrarse cara a cara con estos niños. ¿Por qué? Porque se le dispara la obligación. Hemos tenido casos de abogados que han llegado y han dicho, yo creo que este chico es menor. Se lo han ido a decir al fiscal y el fiscal ha dicho, no lo voy a ver, no voy a hacerle cálculo nuevo de determinación de edad. Que me lo diga solo un abogado no me parece prueba suficiente para dudar de lo que ya ha dicho en su expediente la policía. Con lo cual, no lo veo. Han llegado a decir, me debió usted haber mandado una foto. Caramba, a mí que me diga que a un hijo mío se le da un trato de un tipo o de otro y no le atiende la policía o no le atiende un fiscal porque no quiso ir a verlo y yo no envié una foto, es que me parece que es salvaje. Y esto se ve muy claro en un caso, en el de las discotecas. En el de las discotecas. ¿Qué ocurre si una discoteca permite la entrada de un chico de 16 años? Que al dueño se le cae el pelo. Que al dueño se le cae el pelo, porque es normal que el chico pueda mentir sobre su edad. Pero hay una persona que es responsable de que un menor no entre en una situación que no es adecuada para ella. Y esa persona, en el caso de la discoteca, es el dueño de la discoteca. Y la fiscalía. ¿Cómo puede ser que toleremos que el dueño de la discoteca tenga responsabilidad si entran menores en la discoteca y la fiscalía diga, no me consta? Estamos en una situación grave, delicada, y yo creo que la fiscalía está traspasando algunas líneas rojas para tratar de proteger a España de asumir nuevas obligaciones y llevándose por delante derechos de chicos. Por ejemplo, que asuman sistemáticamente que todas las partidas de nacimiento que llegan de África son nulas. Porque haya habido casos de partidas falsas. Oiga, mire, esto no puede ser, porque también hay partidas falsas de ciudadanos españoles y no se asume que sean todas falsas. Habrá que verse caso a caso y si usted cree que una partida de nacimiento en concreto es nula, impute usted a su portador por falsedad en documento. Mientras que usted no impute a su portador por falsedad en documento, no hay indicios para pensar que esa partida en concreto sea falsa. Y a ese niño, por lo menos, llévelo a un médico, que el médico vuelva a decir, pues sí, parece que es menor o no, parece que es mayor. Se quiere evitar todo este trámite. Ha dicho usted, bueno, en alguna ocasión se ha referido un poco a cómo están usando Canarias como tapón, ¿no? Yo he leído varias veces que al final podemos convertirnos en la Lampedusa del Atlántico. Al final, un poco parece que ese es el camino que con las políticas que se están tomando, en la práctica es lo que está ocurriendo. Pero también es verdad que usted ha nombrado aquí normativa europea y es verdad que la Unión Europea defiende los derechos humanos en sus textos, pero también es verdad que da mucha libertad a los Estados miembros para que regulen sus fronteras exteriores cuando se trata no de países miembros de la Unión Europea, sino de países exteriores. ¿Realmente a Europa le importan los derechos humanos o para Europa es un problema la migración? Europa necesita la migración porque está en descenso vegetativo, pero necesita una migración regular y cualificada. Es preferible que la que no sea cualificada. En el caso de Europa, lo que tenemos que tener en cuenta es que yo creo que estamos en un momento crítico para la constitución del proyecto europeo. ¿Por qué? Desde el derecho romano siempre se ha sostenido que cuando una cosa se tiene en común, todos los partícipes en la cosa común son responsables por ella. Y eso lo vemos claro en una comunidad de propietarios. Hay que pintar o reformar la fachada.
nadie entendería que una persona de un piso interior dijera no, yo no pago la fachada porque vivo en el piso interior. La ley lo sanciona, lo condena, etc. Pero es que estamos hablando de la Unión Europea, que la cohesión y la cooperación es algo fundamental en su funcionamiento. Bueno, entonces, lo que no es de recibo es que cuando estamos en una cosa común, la fachada de la Unión Europea, nos encontremos con países que digan que ellos no quieren saber nada de eso. Entonces, España y los países del sur, Italia, Grecia, llevan sosteniendo décadas, que no es tolerable de ninguna manera, porque no es ético, ni solidario, que no es aceptable que se diga que la zona sur tiene que soportar todos los efectos de la migración. ¿Y qué es lo que está pasando? El problema es que un discurso de décadas de España, de que los territorios del sur no tienen que soportar todos los efectos, lo está aplicando España dentro de su propio territorio. Está deslegitimando décadas de exigencia de los territorios del sur de que no se concentre todo al sur. Yo creo que España está haciendo un negocio nefasto al legitimar ahora la política de sí vale que se quede todo al sur, que se quede en Canarias. ¿Pero y por qué? Pues mira, yo pienso realmente que debe haber una agenda oculta. Yo pienso que debe haber una agenda oculta y que en el próximo semestre sea necesario renovar una financiación para unos nuevos ERTE o algo por el estilo, y que alguien haya dicho, oye, si vas a pedir más dinero, vete haciéndote la idea de que esta gente no salga para arriba, porque tenemos elecciones en Francia dentro de poco y como haya más problemas de inmigración vamos a tener un problema en las elecciones, y que ahí ha empezado una serie de pactos que no son públicos a los ciudadanos, porque desde luego de la Comisión Europea lo que se dice es no, esto es decisión de España, no me digas nada, decide España dónde coloca a los ciudadanos que están en su país. Y España decide hacer lo contrario que lleva haciendo Lo que pasa durante es que décadas. si al final, usted lo decía también en algún momento, esto al final puede llegar a los tribunales internacionales y condenar a España por esta situación. Sí, claro. Pero parece que eso no importa mucho. No sé si es porque las condenas no son lo suficientemente importantes y porque tardan mucho. ¿Cuál es el problema? Uno de los efectos típicos de las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que le caen a alguien que no gobernaba cuando sucedió el hecho. Entonces, pues lamentablemente soportamos muchísimas condenas porque los gobernantes no lo tienen en cuenta el efecto que va a producir una posible condena futura. Por eso estamos tratando de apalancarnos mucho en el defensor del pueblo, en juzgados y en mecanismos que puedan tomar decisiones aquí y ahora. Y en la sociedad civil, porque ya estamos fuera de tiempo, Daniel, pero leí una entrevista que le hacían en el periódico La Provincia y decía usted que ante la pasividad política, hoy hemos hablado en esta entrevista de que el gobierno de Canarias no está haciendo su trabajo, el gobierno central no está haciendo su trabajo y Europa tampoco. Ante la pasividad política, lo que nos queda es la movilización social y de la sociedad civil. Yo creo que Canarias está dando un ejemplo que será histórico, porque esto ya había pasado en Ceuta, esto ya había pasado en Melilla, con otra reacción social. Sin embargo, en Canarias lo que nos hemos encontrado es que somos tierra de migrantes y cuando hemos estado mucho tiempo conviviendo con estas personas, no toleramos que se les trate de cierta manera, no toleramos que se les detenga por perfil racial, no toleramos que se les vaya a quemar la ropa. Y hay muchas personas que van y apoyan y dicen, mira, habrá que devolverlos, pero mientras que estén aquí no se puede abusar de ellos, habrá que tratarlos con dignidad. Yo creo que ese es un rasgo diferencial de los canarios que va a condicionar los pasos futuros. Ojalá sea así. Daniel Arencibia, de verdad, muchísimas gracias. A mí se me ha hecho corta la entrevista, pero la verdad es que nos ha dado tiempo a hablar de muchas cosas interesantes. Yo le agradezco muchísimo que haya hecho un esfuerzo para estar hoy con nosotros aquí y poder aclararnos un poquito más todo este espectro jurídico tan complicado en la crisis migratoria. Encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Daniel Arencibia ha estado con nosotros y para intentar aclararnos, insisto, toda esta situación complicada, pero sobre todo nos quedamos con un mensaje. Tenemos que velar y defender los derechos humanos y tenemos que hacerlo también desde la sociedad civil. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con toda la programación habitual y volvemos la próxima semana con más entrevistas y con más actualidad informativa. Que pasen un feliz fin de semana.